¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Visualiza mi pantalla. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Hola, Máximo. Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. Gracias. Muy bien. Bueno, la verdad, las disculpas del caso, chicos. Por acá ha llovido un poco por el norte y estamos un poco con fallo con los medios de comunicación, pero gracias a Dios ya estamos en línea. No espero que no nos falle nuestro internet para poder terminar nuestra sesión uno correspondiente a la semana número 9. ¿Ya? Muy bien, vamos por aquí. Vamos a dar un minutito más para sus compañeros que vayan ingresando y así poder determinar nuestra sesión. Indicarles que vamos a determinar, ¿no?, con respecto a la descomposición de un vector, tanto bidimensional como tridimensional. Si bien es cierto, esto ya lo hemos venido determinando, pero es de suma importancia en la cual vamos a estudiar nuestra dinámica, ¿no? Entonces, es de suma importancia en la cual vamos a recordar en esta sesión con respecto a nuestra semana número 9, definiendo nuestra semana 9 con respecto a la sesión número 1, ¿ya? Entonces, bastante atentos, vamos a ir recordando, vamos a ir determinándolo para que de esa manera tengámoslo bastante presente, ¿ya? Muy bien, vámonos por aquí a determinar. Muy bien, ya estamos 7, me parece. A ver, un minutito más y empezamos, chicos. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a determinar en este caso con respecto a la descomposición de un vector. Bueno, si bien es cierto, sabemos que vamos a poder determinar o poder descomponer un vector cuando tenemos en cuenta que está direccionado en una línea de acción que no corresponde al eje X ni al eje Y, porque determina un ángulo direccional. Si bien es cierto, sabemos que el ángulo direccional que determina un vector, vamos a ir, por ejemplo, describiendo por aquí, pero un momento, si bien es cierto, vamos a describir, por ejemplo, un plano eje XY, donde yo voy a determinar un vector. ¿Ah? Por aquí vamos a describir un vector cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a determinar un vector cualesquiera, donde mi eje de referencia me ayuda a poder describir, por ejemplo, en qué línea de acción se está determinando mi vector. Por ejemplo, vamos a describirlo que este es mi línea de acción. Bueno, está como vector, perdón. No tiene que estar como vector. Ah, vamos a determinar, por ejemplo, esa es mi línea de acción del vector, en el cual podemos observar que realmente no está direccionado, ¿no?, en este caso, en el eje X ni en el eje Y, pero sí determina una dirección y también determina un sentido. Tenemos un origen, ¿ah? Entonces, en el cual vamos a poder describir, por ejemplo, la descomposición de este vector. ¿Cómo podemos determinar su descomposición de este vector?
que esté relacionado, que sea perpendicular, en este caso, determinando los ejes correspondientes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, es ahí donde yo puedo determinar que ese vector se puede determinar como la suma de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, ahí, perdón, podría describir de esa manera, ¿no? Vamos a indicar mi vector, por ejemplo, que esté prácticamente en esta dirección, teniendo en consideración lo que estamos tomando en cuenta, ¿no? Ahí estaría. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, este vector es paralelo al eje Y, ¿no? En el cual va a determinar, por ejemplo, lo que sería mi descomposición. ¿Ah? A ver, por ahí, Yelin, tu audio, por favor. Hola, Yelin. Muy bien. Listo. Entonces, con ello estaríamos describiendo, ¿no? O determinando nuestra descomposición de nuestros vectores. ¿Ya? En este caso, yo estoy considerando que esto sería mi vector A, ¿no? Y acá sería mi vector A en X, y determinaría mi vector A en Y. Y eso yo lo puedo determinar mediante lo que en este caso mi vector A se puede determinar en forma cartesiana y en forma vectorial, ¿no? ¿Qué tal, Yelin? Muy buenas noches. Entonces, ahí estaría determinado, ¿no? Lo que sería una descomposición de un vector, en este caso, un vector bidimensional, ¿no? Bueno, hemos hecho una pequeña introducción en el cual ustedes van a concretar algunos puntos más y vámonos a nuestros saberes previos, ¿ya? Vámonos por aquí. Vamos a determinar las participaciones de ustedes, ¿ya? Ya que se nos aproxima por ahí en poder considerar la participación, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo definen un vector y cómo se suman los vectores? ¿Qué me indican por ahí? A ver, recordemos. El ¿Cómo vector definen un vector? como segmento de una línea recta Segmento, muy bien. ¿Qué más? que puede estar orientado dentro de un plano bidimensional o tridimensional. Efectivamente, muy bien. Así es. ¿Qué más podemos describir? ¿Qué más podemos determinar de un vector? Recordemos, lo hemos hablado hace minutos. Recuerden, para poder describir un vector tiene una línea de acción. Y esa línea de acción me puede determinar un vector. Por ejemplo, ahí está. Ahí por encima de esta línea de acción, yo puedo describir mi vector. Muy bien, por acá nos dice Máximo. Debe tener un punto inicial y un punto final. Muy bien. Edgar también nos indica, un vector se define como una cantidad que tiene magnitud y dirección. Muy bien, ahí está la dirección, nuestra línea de acción. Pero algo nos falta por ahí. ¿Qué podemos describir? Algo nos falta. ¿Qué nos falta por ahí? A ver, chicos. ¿Qué nos falta? A ver, nuestro eje de referencia. ¿Para qué? ¿Para qué nuestro eje de referencia? A ver, chicos, por ahí. ¿Quién me indica? ¿Por qué es importante mi eje de referencia? Ahí está mi eje de referencia, mi línea de acción, el de color verde y color rojo, mi vector. Muy bien, determina un módulo, muy bien, una dirección, que es mi línea de acción, y el sentido, efectivamente, el sentido. Este sentido me va a describir si mi vector es positivo o negativo. ¿Ah? Muy bien, efectivamente. Pero hay algo, un detalle más por ahí también, en la cual nosotros podemos determinar, ¿no? Que en este caso me sería
mi ángulo direccional. Por ejemplo, en este caso, tita. Este ángulo direccional. ¿Ah? Si bien es cierto, influye dentro de la dirección, profesor, sí, pero este ángulo direccional es el que me va a determinar, por ejemplo, para poder describir en qué dirección y sentido se está determinando mi vector. Y con ello yo también voy a poder determinar mi módulo. Porque imagínense, sin ese ángulo direccional yo no podría determinar mi módulo, ya que en este caso no podría, digamos, de esta manera determinar en todo caso mi descomposición vectorial, ¿cierto? Yo tengo que determinar mi descomposición en X y mi descomposición en Y. Y con respecto a ello, yo encuentro ¿quién? Mi módulo del vector A. En este caso, perdón, yo determinaría el módulo de este vector. Vamos a imaginar que mi vector es A. Vamos a determinar. Bueno, entonces, yo al determinar este módulo del vector A, voy a encontrar su segmento, ¿no? Pero influye en quién, en mi ángulo direccional. ¿Por qué? Porque acaba de determinarse quién, el AX. Y el AX, ¿a qué es igual? Y el AY, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Recuerdan? El AX, ¿a qué se determina? Determina el módulo de A. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo El tita. coseno. Muy bien, por el coseno del ángulo tita. Por ahí lo dijeron. Ahí está. Y el AY se determina quién? El El módulo coseno. o el del vector A por el seno, ¿ya? ¿De quién? Del ángulo tita. Y si no encontramos estas dos componentes, entonces yo no podría encontrar mi segmento, porque ya que el módulo de mi vector ¿a qué es igual? A ver, ¿qué me dice por ahí? ¿A qué es igual el módulo de este vector A? ¿A qué es igual? ¿A la raíz La cuadrada de quién? raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. De la suma de sus componentes al cuadrado. Muy bien, así es. ¿Ah? Porque si no, en todo caso, yo no encontraría, ¿no? Este sería ax al cuadrado más ay al cuadrado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bastante claro. ¿Ah? Miren cómo podemos describir mi vector. ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ello es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre nuestro vector, que tenga un origen, ¿ah? Un sentido, una dirección, mi ángulo direccional, un módulo y un segmento. ¿Ah? Muy bien, chicos. Conforme por ahí, vamos recordando preguntas, dudas, inquietudes. Profesor, ninguna. A ver, conforme por ahí, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? ¿Todos conforme? Muy bien. Ok, listo. Entonces, está todo conforme, chicos. Vamos borrando por aquí. ¿Ah? Ahora sí vamos a determinar, por ejemplo, ¿ah? ¿Cómo se suman los vectores? ¿Qué me indican por ahí? A ver, ¿cómo suman los vectores, chicos? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Cómo sumamos los vectores? Bueno, se suma el componente, bueno, el, el- la coordenada X, ¿no? De cada vector y después la coordenada Y Z también. Bien. Entonces, para ello, ojo, ojo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos un vector, ojo lo que nos está diciendo su compañero por ahí, bueno, vamos a describir, ¿ya? A ver, yo tengo el eje X y el eje Y. Si bien es cierto, a mí me está indicando cómo sumamos vectores, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, tengo por aquí un vector, ¿ah? Ahí tengo un vector. Y ese vector lo determino como mi vector A. ¿Mm? Ahí está. Y me indicó que sumábamos, ¿quién? Las componentes de AX y de AY.
A ver, ¿qué me indicó? ¿Sumábamos quién? ¿Las componentes de quién? Eh, claro, este vector podemos descomponer en sus componentes de X y de Y, ¿no? Muy bien, vamos a descomponerlo. Yo, Entonces, en este caso, ¿no? A mí me está diciendo que descomponemos el AX y el AY, ¿cierto? X1 ¿Está bien? y X2 y Y1 y Y2. ¿Perdón? Vendrían a ser como X1 más X2 y Y1 más Y2, ¿no? X1 En, en más... su- en A ver, suma, en suma de vectores me refiero. claro, pero aquí solamente tenemos un vector. Ok. Para poder determinar lo que me están indicando, entonces tendríamos que tener dos vectores, no uno solo. ¿Ah? Ojo con eso. ¿Ah? Entonces, en este caso, yo no podría primeramente descomponer. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es poder concretar mis dos vectores. Y mis dos vectores, por ejemplo, yo voy a determinar, en este caso, mi vector B. Acá recién sí puedo determinar lo que ustedes me están indicando. Ahí, recién puedo indicar. ¿Qué puedo determinar, profesor? Aquí sí recién realizamos la descomposición. Pero, ¿qué pasaría? Ojo, ¿qué pasaría si yo tengo mi vector, en este caso, A en X? ¿Y qué pasaría si yo tengo mi vector B en Y? Ahí. ¿Qué pasaría ese caso? Imagínense que no tengo estos dos vectores ahí. ¿Cómo podría determinar la suma de estos dos vectores? Bueno, en ese caso, como ambos vectores tienen un ángulo 90 grados, sería pues por medio de Pitágoras, hallar el módulo del vector, ¿no? Hallar el módulo del vector. Pero yo lo que Módulo, estoy determinando en este caso es cómo se suman los vectores. mm, Ojo, viene la pregunta. ¿Cómo se suman los vectores? Y yo les indiqué, si yo tengo un vector A que está determinado en la dirección del eje X y yo tengo un vector B que está direccionado en la dirección Y, que definitivamente son perpendiculares. ujú, Entonces, ¿cómo lo sumaríamos? Porque aquí no nos piden el módulo. Yo lo que estamos determinando primeramente, ¿cómo lo sumaríamos? mm, A ver, ¿qué me indica por ahí? Profe, ¿Cómo también podría ser sumaríamos de por manera medio gráfica. de manera gráfica? ¿Cómo? ¿Cómo lo de, graficaríamos? podemos mover el módulo B Claro, donde termina El el A. vector B. El Ajá, vector B. Muy bien. ahí, y la Listo. resultante va a ser desde el inicio hasta Del la, la inicio. punta del vector. la hipotenusa, pues, Muy bien. Aquí está determinando, en este caso, la suma, ¿no? sí, Ok. Pero ojo, una cosa es módulo y otra cosa es suma. ¿Ah? Aquí yo ok, estoy determinando la suma de quién? De A más B. ¿Ah? Que en este caso se está determinando la suma de dos vectores. Cuando nuestra pregunta sea determinar el segmento de la suma de los vectores, ahí recién determinamos el módulo de esta suma. Ojo con las preguntas, ¿ah? Miren que me están dando para poder determinar preguntas contextuales por ahí. Ya, entonces, no se confundan, chicos. Aquí en este caso estamos determinando lo que sería la suma de dos vectores. Si bien es cierto, profesor, claro, definitivamente, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en el vector A está determinado mediante el vector unitario I, efectivamente. Y el vector, en este caso B, siempre está determinado en el vector unitario J. Así es.
Esto es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que mi vector A, por ejemplo, miren, vamos a describir. Mi vector A, ¿cómo sería determinado vectorialmente? A ver, ¿quién me indica por ahí? ¿Cómo sería determinado vectorialmente? Vector A A ver, sería X, sería AI más AJ, ¿no? AI más AJ. A Mm, ver, cero. J sería cero, efectivamente. claro, Así J es. sería 0. J sería cero. ¿Ah? Ojo con eso. En este caso yo podría determinar, por ejemplo, mi componente AX, que es el mismo, por el vector unitario Y. Si yo quiero determinarlo mediante una descomposición, entonces sería más, en este caso, mi componente AY, pero por el vector unitario J, pero el vector unitario J vale cero, ¿cierto? Entonces, y esto prácticamente no lo podría describir. Esto quiere decir que no es necesario. ¿Y cómo describiría mi vector B? Mi vector B, en este caso, sería Sería, bueno, Cero más 0 B, Y, J. BJ. cero más BY, que es lo mismo, BY por el vector unitario J, ¿verdad? Ahí está. Esto es lo que nosotros tendríamos que describir. Entonces, si yo quiero determinar la suma de estos vectores, entonces yo voy a tener que al sumar A más mi vector B, entonces, ¿cómo sumábamos? Recuerden, componente por componente, ¿no? En este caso, los AX por Y más los BY por los J. Entonces me quedaría simplemente AX por el vector unitario Y, más los BY por el vector unitario J. Ahí está. Y profesor, ¿y qué pasó con los AX por el vector unitario J? ¿Por qué no determina? Porque no tiene dirección en el eje Y. Está simplemente en el eje X. Y en cambio el vector B sí tiene dirección en el eje Y, pero no en el eje X. Entonces, ahí estoy determinando la suma de estos vectores. Ahora, una cosa es que me digan cuál es el módulo del vector A más B. Ahora sí, recién determino que en este caso sería, ¿no? En este caso, determino el módulo de la suma de estos vectores, ¿no? En este caso, ahora sí, recién yo puedo determinar qué sería la raíz cuadrada, pero ¿de quién? Simplemente de AX al cuadrado. Incluso, ¿pero por qué? Porque simplemente tiene aquí en función de X. Y acá sería BY al cuadrado. ¿Conforme por ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Uno es la suma. Ojo, este es la suma. Y el de acá, ojo que esto es el módulo, que también se puede representar en doble barra. ¿Ah? Ahí. Y son totalmente diferentes. Porque uno, la suma de vectores se determina como vector y el módulo se determina como un escalar o un valor real. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Conforme por ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vámonos con el paso que ustedes me estaban indicando. Por ejemplo, miren, vamos por aquí, por ejemplo. Vamos a determinar ahora sí mi vector. En este caso, yo voy a considerar un vector A en esa dirección y un vector B en esta otra dirección. Ahí. En este caso, sí podemos hacer una descomposición. ¿Por qué? Porque no tienen direcciones ni en el eje X ni en el eje Y.
Entonces, ahí recién podemos determinar una descomposición. Por ejemplo, en el vector A, yo puedo determinar una descomposición. ¿Quién sería? Sería el AX. Bueno, vamos a determinarlo más, una línea más delgada. Ahí, mi descomposición. Ahí. Sería AX y AY. Que este AY yo lo puedo prolongar. En este caso, lo puedo prolongar acá. Y ya determiné mi vector A, que mi vector A es la suma de AX más AY. También para el vector B, definitivamente. Para el vector B también puedo determinar, por ejemplo, el Bx y el By, que también puedo determinar esta prolongación del By aquí. Y yo indico que el vector B es la suma de AX, perdón, de Bx más By. Entonces, es ahí donde realmente cuando yo determine, por ejemplo, la resultante, en este caso, se puede considerar como, por ejemplo, la resultante que sería la suma de este vector, ¿quién? A más B. ¿Ah? O sea, yo puedo determinar una prolongación de este vector B hacia acá y ya determino en función del ángulo direccional de cada uno. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta los ángulos direccionales. Por ejemplo, para el vector A, yo lo voy a determinar un ángulo θ. Para el vector B, yo voy a determinar un ángulo direccional gamma. Vamos a ponerle por aquí mejor. Alfa, vamos a poner. Y para el vector resultante, que en este caso es el total, yo le voy a considerar un ángulo gamma. Ahí está. Que son totalmente diferentes. Pero que si bien es cierto, el vector A tiene una descomposición. Entonces, vámonos con ello. Primeramente, paso por paso. Vamos a borrar esta parte de acá, que era con respecto a lo que sería cuando tenemos los vectores que son, en este caso, perpendiculares. Ambos vectores formaron 90 grados, ¿cierto? Entonces, ahora, como ya no determinan una perpendicularidad, entonces vamos a determinar su descomposición. Voy a indicar que si mi vector A, yo lo he determinado como ¿quién? Como el módulo de A, en este caso, por coseno de X, ¿cierto? Coseno, en este caso, vamos a llamarle tita. ¿Por quién? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Por quién? Para que tenga una forma vectorial. Por el vector unitario y Por I. más, muy bien, A, perdón, Seno de tita por J. muy bien, por A, por el seno de tita, ¿ya? Esto, de tita por J. Muy bien. Entonces, esta es la forma de yo determinar mi vector A en su forma vectorial, ¿ya? De igual forma para el vector B. Para mi vector B, equivalente. En este caso, yo lo voy a describir como B coseno de tita, en este caso, alfa, ¿no? El ángulo es alfa. Coseno de alfa por el vector unitario y, que aquí estoy determinando en la forma vectorial, más B por el seno de alfa, perdón, seno de alfa, por el vector unitario J. Y ahí estaría. Ahora, cuando yo quiero realizar esta resultante, que yo le voy a llamar R, que sería un vector determinado como la suma de A más B, acá recién sí puedo determinar, en este caso, componente por componente, que sería, en este caso, las resultantes en X más las resultantes en Y. Si bien es cierto, estos tienen una forma vectorial,
¿no? En este caso, ¿por quién? Mediante los vectores unitarios, que en este caso sería A más B, ¿no? En este caso, por lo que se determina el vector unitario I y el vector unitario J. Acá sí podemos determinar ello, ¿ah? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo conforme por ahí, chicos? ¿Qué me indican? Y esto se le considera como un método analítico. Y lo vamos a recordar, no se preocupen. ¿Ah? Muy bien, estamos en saberes previos, ¿no? En la cual estamos concretando lo que ustedes me están indicando y lo vamos a analizar, ¿ya? Muy bien, ¿conforme hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Bueno, vamos a Conforme, borrar. profe. Ok, vamos a borrar por aquí, ¿ya? Y esto vamos recordando. Muy bien, ahora sí, vamos a tener en cuenta nuestro objetivo, que en este caso es de recordar, ¿no?, lo que hemos venido estudiando y determinar la magnitud y la dirección de la resultante de un vector mediante el método analítico, en su forma bidimensional y tridimensional. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a hablar de composiciones de un vector en el plano y también vamos a hablar en el espacio. Nuestra utilidad. Miren acá, chicos. ¿Qué me pueden describir en esta imagen? A ver, ¿qué podríamos determinar en esta imagen? ¿Quién me indica por ahí? A ver, chicos, los escucho. ¿Qué podemos determinar con la respectiva imagen que se les está presentando? Es el traslado de un objeto grande, pesado. Traslado de un objeto pesado, muy bien. ¿Qué más podemos describir? Hay varias cuerdas ahí, fuerzas de Muy tensión, bien, equilibrio para que el objeto pues sea levantado de manera cuidadosa. muy bien, efectivamente. Así es. Listo. Si bien es cierto, hay dos factores muy importantes. Uno, el equilibrio. Dos, las fuerzas que El están ángulo, interactuando. profe, y ¿Hola? el ángulo también donde debe estar esa pluma o grúa para que el peso del objeto no venza la... Definitivamente, ¿no? Muy bien. Hay Así como es. un contrapeso, lo de. Un contrapeso que realmente, si bien es cierto, el cuerpo que están trasladando o están tratando de llevar de un lugar a otro, definitivamente tiene que ser menor que todas las fuerzas que están interactuando en el cuerpo. En este caso, vemos muchas fuerzas aquí, ¿no? Por ejemplo, hay muchas fuerzas que estas fuerzas están tratando de que nuestro cuerpo esté en equilibrio, que no se vaya ni para adelante ni para atrás, que no se, digamos en este caso, que no se pueda romper ninguna tensión con respecto al peso que se está determinando este objeto. En primera instancia, nosotros lo que tenemos que tener bastante cuidado en este caso, por ejemplo, es el peso de mi objeto. Y el peso de mi objeto siempre va a estar direccionado hacia abajo, ¿no? Porque el peso es el que va a tratar de llegar a la superficie y mantener en equilibrio en ese caso. Pero si nosotros levantamos, si bien es cierto, nosotros estamos teniendo en consideración, por ejemplo, algunas tensiones. Recuerden cuando indicamos, ¿no?, que podríamos hacer, por ejemplo, aquí un corte imaginario, ¿no? Recuerden cuando indicamos, aquí hacemos un corte imaginario, acá también en cada cuerda, y vamos a determinar, por ejemplo, las respectivas fuerzas. ¿Y cuáles son, en este caso, esas fuerzas tensión que se están determinando? Esas fuerzas tensión se están determinando hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí tenemos. Y ojo que, miren, perdón, ojo que no están, por ejemplo, direccionados en el eje Y, tienen un ángulo de dirección, ¿sí o no? ¿Qué me indican por ahí? ¿O están direccionados en el eje Y?
Tienen un ángulo. Tienen un ángulo, ¿verdad? Y al tener un ángulo, entonces nosotros vamos a determinar una descomposición. Y es aquí donde viene nuestro detalle de nosotros, ¿no? Y estas descomposiciones, por eso se llama el tema descomposición vectorial, ¿no? En este caso, en la cual vamos a poder determinar todas estas tensiones. Muy bien, porque Ana María nos está indicando el levantamiento de un peso usando cables, efectivamente. Y estos cables determinan tensiones. ¿Y qué son esas tensiones? Fuerzas. Si bien es cierto, por ejemplo, estas fuerzas que están determinándose están con dirección hacia arriba, ¿ah? Ya que el peso va es en sentido opuesto a la dirección de lo que se está determinando nuestro, en este caso, levantamiento de este objeto. Muy bien. Entonces, es ahí la importancia, chicos, de que nosotros podemos describir y aplicar lo que vamos a determinar nuestras disposiciones, ¿ya? Dado que, por ejemplo, observamos que estas tensiones no tienen una dirección en el eje X y en el eje Y. Profesor, pero ¿cómo lo indica? ¿Cómo sabe en este caso? Porque, por ejemplo, si yo describo mi eje de referencial, vamos a determinarlo en uno nada más. Por ejemplo, ahí, yo determino, por ejemplo, y ahí está. Y si bien es cierto, no tiene dirección en el eje Y, ya que las fuerzas están interactuando en el eje y no lo tiene, tiene un ángulo, dirección. Entonces, con ello estaríamos determinando una descomposición. Por eso es muy importante, chicos, que nosotros determinemos nuestros ejes de referencia. Esos ejes de referencia nos ayudan bastante a poder describir, por ejemplo, la dirección de un vector y más aún el sentido también de nuestro vector, ¿ah? Muy bien, entonces podemos determinar, ¿no? Con respecto a ustedes que han podido interpretar, sabemos que muchos problemas de ingeniería se resuelven, ¿no? Al tomar en cuenta la dirección en la cual se mueve un cuerpo, la dirección en la cual es una fuerza que actúa sobre una estructura. Y eso es lo que nosotros nos ayuda a poder describir, ¿no? Y a calcular en este caso, por ejemplo, las fuerzas que están interactuando para que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Muy bien. Listo, chicos. ¿Todo conforme por ahí? ¿O alguien más que quiera añadir algo? Siempre es bueno, ¿ah? Eso es bienvenido. ¿Todo conforme? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por allá, Ana María. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ya, digamos, vamos recordando, ¿verdad? Ya vamos recordando sobre lo que hemos venido hablando, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto vectores bidimensionales, vectores tridimensionales, también hemos determinado por ahí alguna descomposición en la cual nos ha ayudado a poder concretar, como por ejemplo a descomponer toda fuerza que interactúa sobre el cuerpo. Muy bien. Bueno, vamos a borrar esto por aquí y vamos describiendo sobre nuestro vector. Si bien es cierto, representa gráficamente un segmento que orienta, ¿no? En este caso, de una recta orientado, que sirve para poder indicar la dirección de las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos mi línea de acción, en este caso, mi origen, donde va a partir mi vector, ¿no? El cual tiene un ángulo direccional, el módulo en el cual me está determinando, ¿no? Cuánto es, en este caso, su módulo de mi vector A. Y con ello vamos a describir los elementos de nuestro vector, ¿no? Cómo se va a poder leer, cómo se encuentra el módulo o cómo se describe el módulo y el ángulo dirección. Y este ángulo es muy importante también, ¿ya? El sentido, así está, bien el sentido. Muy bien. Entonces, vamos por aquí determinando la representación de un vector, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido mi vector, ahí está, y bueno, es bueno tener en cuenta mi eje de referencia, ya que este eje de referencia me ayuda a poder describir si mi vector A, por ejemplo, está en el eje X o en el eje Y, ¿ya? Entonces, con ello, se va a determinar un ángulo direccional, pero el ángulo direccional siempre tiene que ser positivo en el eje, en este caso en sentido antihorario, a partir desde el eje X hacia el vector, ¿ah?
antihorario. Y profesor, ¿qué pasaría si determino un ángulo en sentido horario? En ese caso sería negativo el ángulo, ¿ah? Ya que en el sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo, entonces ahí estaríamos describiendo, ¿ah? Muy bien. Ahora, por ejemplo, yo voy a determinar la descomposición y determinamos nuestra descomposición. Ojo que es del vector A. Muy bien. Entonces, mi vector A se va a poder representar en la forma, en este caso, vectorial, ¿no? Que sería AX más AY. Pero, si bien es cierto, el AX se puede determinar como A coseno de tita. Y el AY se determina como A seno de tita. Muy bien. Entonces, con ello, yo voy a poder describir, por ejemplo, la dirección y el módulo de mi vector A. ¿Cómo lo determino? La dirección y el módulo del vector A. En este caso, teniendo en cuenta que tita va a ser igual tangente a la menos 1 de a su y sobre a su x. Y el módulo del vector A se determina como la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. También se puede representar un vector de la siguiente manera: forma cartesiana o forma vectorial. Ahí lo tenemos en forma vectorial. Ahí tendríamos entonces la forma cartesiana y la forma vectorial mediante los vectores unitarios. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a describir una forma tridimensional. Por ejemplo, X, Y Z, ¿no? O X, Y K, donde vamos a determinar que X sería 1,00, Y determinaríamos 0,1,0 y K sería 0,0,1. Esos serían sus vectores unitarios tridimensionales. Muy bien. Entonces, he aquí la descomposición de nuestro vector. Vamos a ver un ejemplo. A ver, yo creo que lo vamos a recordar. Voy a darle 2 minutos, bueno, 3 minutitos, para que me determinen cuánto sería, en este caso, ¿ah? Dice, un hombre jala una cuerda a un edificio con una fuerza de 250 newtons. Represente vectorialmente la fuerza e indique el ángulo que define la dirección. A ver, por ahí, chicos, determinemos 3 minutitos.
Un minuto, chicos. Un minuto. Muy bien. ¿Cuánto les dio, chicos? A ver, primeramente, ¿cuánto les dio el segmento de color azul? ¿Y cuánto nos dio, en este caso, nuestra resultante? Muy bien, por ahí tenemos una respuesta del segmento. Muy bien, por ahí también tenemos de la fuerza. Vamos a compararlo. ¿Ah? Muy bien, para ello, si bien es cierto, si podemos observar, tenemos tanto el segmento del cateto adyacente y el cateto opuesto. Por lo tanto, nuestra hipotenusa se va a poder determinar cuánto. Muy bien, entonces acá podemos determinar nuestro segmento, en este caso 15 metros. Ahora, ¿cómo determinamos nuestra fuerza en este caso? Si bien es cierto, la fuerza está descrita mediante mi eje de correspondencia, este eje de referencia va a determinar mi descomposición en X y en Y.
Bien, tenemos entonces, muy bien, nuestra descomposición, si bien es cierto, ojo, en el eje X es 1,0 el vector unitario Y, y el vector J es 0,-1. ¿Ah? Esto, bastante cuidado por ahí. Entonces, si la fuerza en f de X es igual a 250 newtons por coseno, esto me quedaría, muy bien. Entonces sabemos que el f de X es igual a la fuerza por el coseno de tita y el f de Y es la fuerza por el seno de tita. Muy bien, determinamos tanto para X como para Y su componente de este vector. En este caso sería nuestro segmento de color azul. Y determinamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para X 200 newtons, para Y 150. Pero nuestra fuerza determina un vector unitario negativo. Por eso es que me da menos 150. Muy bien, ahora, para poder indicar el ángulo de dirección, sabemos que las componentes en Y sobre las componentes en X. Las componentes en Y, y nuestro ángulo director en este caso de B, beta, 36,87 grados, pero es beta, tiene un sentido antihorario, perdón, horario. Por lo tanto, para poder determinar mi ángulo de mi fuerza, tiene que partir desde el eje X hasta mi vector. Entonces, sería el vector 360 grados, una vuelta completa, menos beta, que es 36,87. Esto me daría que gamma vale 323,13 grados. Bien, ahí lo tendríamos, nuestro ángulo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Conforme por ahí? Hola, muy bien. Listo, Sí, miren que profe, estamos profe, recordando. sí, sí, profe, todo bien, profe, todo bien. Ok, listo. Muy bien. A esto para un vector, ¿cierto? Ahora sí, vamos a determinar nuestra suma, por ejemplo, ¿no? Mediante el método analítico. El método analítico nos ayuda a poder determinar la suma de los vectores, ¿no? Y también vamos a ver el método gráfico y también por ahí determinamos el método del polígono, ¿ah? Donde realmente el método analítico nos determina que si tengo dos vectores, ¿no? Con unos ángulos direcciones, cada uno, ¿no? Vamos a poder determinar su descomposición de cada uno de ellos, ¿no? Tanto del vector A como del vector B. ¿Para qué? Para poder determinar nuestra resultante. Y esa resultante no es más que la suma de A más B. Muy bien, entonces indicamos que el vector A se va a determinar como AX por el vector unitario Y, que esto sería A por coseno de alfa por el vector unitario Y, más A por seno de alfa por el vector unitario J. Y el vector B sería B coseno de B por el vector unitario Y, B más seno de beta por el vector unitario J, en el cual vamos a poder determinar su descomposición, como en este caso sería
las resultantes en X por el vector unitario Y más las resultantes en Y por el vector unitario J. Entonces, con ello determinamos las resultantes en X y las resultantes en Y, donde vamos a indicar que la dirección y el módulo del vector R se puede determinar de la siguiente forma. El módulo como la raíz cuadrada, ¿no?, de las componentes en X al cuadrado. Y el ángulo director sería tangente a la menos 1 de las componentes en Y sobre las componentes en X. Esto sería mi método, perdón, analítico. ¿Ah? Eso sería mi método analítico. Ahora sí vamos a determinar por aquí un ejemplo muy rápido. Esto ya también lo hemos visto. ¿Ah? Si bien es cierto, como les vuelvo a repetir, siempre determinamos lo que vamos a aplicar, es muy importante. Y vámonos con la fuerza 1. La fuerza 1 se determina fuerza por ejemplo, la descomposición coseno de 30 grados por el vector unitario Y, más la fuerza por el seno de 30 grados por el vector unitario J, que esto determina su valor de 130 por el vector unitario Y, más 75 por el vector unitario J, que en este caso estaría describiendo la descomposición de esta fuerza 1. Fuerza 2, también en su forma de descomposición, ¿ah? Ya que tenemos en eje X negativo y en eje Y positivo. ¿Y por qué negativo menciona, profesor? La dirección. Mire, acá nos vamos a dar cuenta. 80 por el coseno de 110, incluso porque es 110 grados. Muy bien, si tenemos el primer cuadrante 90 más 20, 110. Muy bien, por lo tanto, tendríamos, en este caso, de poder determinar, ¿no?, nuestro ángulo de dirección. Y ese ángulo de dirección se estaría determinando como, en este caso, 110 grados. ¿Ah? Ahí lo tendríamos. 110 para cada uno. O seno de 110 y seno de 110. Y esto me determina, miren, menos 27,30 por el vector unitario Y. ¿Por qué negativo en Y? La dirección hacia la izquierda, ¿no? O el sentido, mejor dicho. Y en J, que sí es positivo, que va hacia arriba. Fuerza 3. Fuerza 3 es 110 newtons. Y miren en qué dirección está. Miren. En este caso, profesor, usted nos indicó si está en el eje X o en el eje Y, va a determinar del vector unitario, que en este caso es el vector unitario J. Y en el eje X no determina, que valdría 0. Específicamente, miren, ¿cuánto nos da? En el eje X nos da 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 270 grados vale 0. Por 110, 0. Menos, en este caso, 110 por el seno de 270, que sería menos 110 por el vector unitario J. Fuerza 4. Fuerza 4 tenemos hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, en este caso va a decir que en el eje Y es negativo. Y ahí está menos. ¿Ya? 96,55 por el vector unitario Y, menos 25,88 por el vector unitario J. Y cuando nosotros queremos encontrar la resultante total, bien, sumamos componente por componente. Entonces sería 130 menos 27,3 más 0 más 96,55. 195,25, en este caso, newton. Por el vector unitario Y y las componentes en Y, 14,29 newtons por el vector unitario J. Quiere decir que voy a tener componentes resultantes en X, componentes resultantes en Y, donde voy a describir que el módulo de esta componente, en este caso, ¿no?, para la resultante sería 199,76 newton. Y, perdón, en este caso, estaríamos determinando nuestra resultante de todas estas fuerzas que están interactuando en este perno. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Conforme por ahí, chicos? Bueno, vamos avanzando. Suma de vectores mediante el método gráfico. Para ello vamos a tener en cuenta, se determina el método del paralelogramo y el método del polígono. En el paralelogramo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los ángulos que forman esos dos vectores. Y ahí vamos a poder determinar mi resultante, o sea, la suma de A más el vector B.
el módulo de la resultante se va a determinar como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab por el coseno de tita. Pero, ¿qué pasa cuando determinamos que si el ángulo tita es cero? ¿Qué quiere decir? Que los vectores pueden estar consecutivos. Entonces, vamos a indicar que la suma de estos dos vectores se va a determinar, ¿no? En este caso, como el módulo de a más b, simplemente. ¿Y qué pasa si el ángulo es 180 grados? Esto quiere decir que sus ángulos son, en este caso, 180 grados, pero su sentido son opuestos. Dirección es la misma, pero sentido opuesto. Muy bien, vamos a encontrar entonces, ahí determinamos. Muy bien, ahí estaríamos teniendo en cuenta cuando también vale el ángulo 90 grados, cuando son perpendiculares. Recuerden lo que hablamos en un inicio, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estaríamos describiendo, ¿no? En este caso, la suma de A más B. Y vámonos con un ejemplo. Miren este caso. Dos fuerzas que interactúan, en este caso P y Q, donde podemos determinar mediante el método del paralelogramo. Si bien es cierto, tenemos que describir que este ángulo que pasa, esta fuerza que pasa acá, a prolongación, tiene que determinarse un ángulo correspondiente. Bueno, para ello yo voy a determinar una línea de acción, en este caso, para poder tener en cuenta cuánto vale ese ángulo, ya que el módulo de esta resultante se determina como la raíz cuadrada de p cuadrado más 2 veces p por q por el coseno de tita. Entonces, en este caso tendríamos, muy bien, analizamos el ángulo, en este caso sería de 25 grados, ¿no? Si esta es la misma prolongación, una vez que hemos determinado este ángulo, ya puedo indicar cuánto vale este ángulo, ya que una línea de acción determina 180 grados. Para 25, entonces nos quedarían, en este caso, 100, ¿cuánto? 55 grados, ¿no? Muy bien, efectuamos, determinamos el valor y el módulo nos quedaría de 29,15 newton. Muy bien, preguntas, dudas. Muy bien, vamos por aquí con el método del polígono. En el método del polígono nosotros tenemos que tener en cuenta una secuencia de nuestros vectores. Por ejemplo, A, nuestro vector B, perdón, ya me estoy pasando del ejemplo. Pero un momento, por favor. Ahí tenemos el método, el paralelogramo, y tenemos el método. En este caso hemos determinado nuestro ejercicio y estábamos determinando el polígono, ¿no? Donde vemos nuestra secuencia, ¿no? Origen, dirección, origen, dirección, origen, dirección, origen y dirección, ¿no? Y tenemos nuestra resultante total, teniendo en consideración las descomposiciones pertinentes de cada vector. Muy bien, ahora sí, perdón, ya me estoy pasando al ejemplo 4. Miren este ejemplo. Nos habla de una persona que sale a caminar y sigue una trayectoria en que se muestra la figura. El viaje total consta de 4 trayectorias
una línea recta. Al final de la caminata, ¿cuál es el desplazamiento de la resultante de la persona? Muy bien. Si bien es cierto, vamos a ir determinando conforme va avanzando el procedimiento. Por ejemplo, aquí mi punto de inicio parte de acá, luego mi punto de inicio acá, luego mi punto de inicio acá, luego mi punto de inicio acá. Ojo que es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, para ello vamos a analizar lo siguiente que vamos a utilizar. ¿No? Distancia 1, ¿no? Se determina una descomposición en el eje X y en el eje Y. En el eje X sí determina valor, pero en el eje Y no, valdría cero. Miren, ya nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a ir analizando primeramente las componentes en X. Muy bien. En la distancia 2, también vamos a determinar que en el eje X no hay ningún desplazamiento, pero en el eje Y sí hay. Distancia 2 se determina en el eje Y, pero en el eje X no. Muy bien. Y observamos que vale cero. Y definitivamente en el eje X no hay movimiento. En el eje Y simplemente. Distancia 3. Aquí sí tenemos que determinar una descomposición con respecto al ángulo que me están describiendo. En el eje X y en el eje Y. Muy bien. Distancia 4, en este caso, también tiene un ángulo de dirección. Si bien es cierto, en este caso nos quedaría menos 300 coseno de 60 grados, que es menos 150, en este caso, metros. Ahora vamos a ir determinando en el eje Y para cada componente. Como hemos indicado, en la distancia 1 no determina eje Y, 0. En la distancia 2 sí determina eje Y, menos 400 metros. Distancia 3. Distancia 4, equivalentemente también aquí, observamos que hay una descomposición en el eje Y. Una vez que hemos determinado, encontramos nuestro resultante y no es más que las sumas correspondientes y determinamos que esto sería, ¿no? Muy bien, ahí tendríamos nuestro módulo y esto nos quedaría 313,13 metros. Su ángulo director. Muy bien. Vámonos por aquí a tener en cuenta nuestro ángulo director de la resultante, que sería las resultantes en Y sobre las resultantes en X. Muy bien. Vamos a indicar que nuestro ángulo director en este caso de la resultante sería 57,88 grados. Respecto al eje X, muy bien chicos, vamos por aquí ahora sí a determinar mi vector tridimensional. Si bien es cierto, también tiene una descomposición en X, en Y y en Z. ¿Ya? También se puede determinar mediante la forma vectorial, como f de x por y más
tiene su forma cartesiana también. También determinamos los vectores unitarios I, J y K. También se determina su fuerza vector unitario, ¿ya? Módulo. También determinamos su módulo y su vector unitario. ¿Dónde determinamos este vector unitario? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya hemos hablado de la descomposición, que tiene que tener en cuenta una secuencia, donde hemos determinado su forma unitaria, su forma cartesiana, el módulo y el vector unitario. Muy bien, chicos. También tenemos sus ángulos directores. En este caso, se determina mediante los cosenos. Coseno de θ en X, f de X sobre F. Coseno de θ en Y, f de Y sobre F. ¿Qué más tenemos por aquí? La suma de vectores tridimensionales. También determinamos su descomposición, tanto para eje X, eje Y y eje Z. Y cuando determinamos la suma, muy bien, chicos. Bueno, ya me estoy pasando de mis retos. Aquí los tenemos. Tomen un pantallazo. ¿Ya? Tomen un pantallazo por ahí. Y tenemos 8 minutitos para concluir. ¿Ya? Yo creo que con 4 minutos cada uno podemos determinarlo en el reto. ¿Ya? A ver, por ahí, chicos, pues, pueden realizarlo grupal o individual.
Listo, profesor. Listo, muy bien. Vamos realizando por esos retos y determinamos nuestras conclusiones, ¿ya?
Muy bien, chicos. Vamos determinando qué es lo que hemos aprendido hoy día. Muy bien. ¿Qué hemos recordado, chicos? ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? ¿Qué me pueden indicar? ¿Qué hemos concluido? A ver, ¿de qué trató nuestro tema de hoy? Hola, ¿me escuchan por ahí? Tema de descomposición de vectores, profe. Descomposición de vectores, muy bien, efectivamente, donde vamos a poder determinar que esos vectores nos van a permitir representar magnitudes vectoriales, en la cual vamos a tener en cuenta que un vector en el espacio se puede descomponer en la suma de tres vectores perpendiculares entre sí. Vectores resultante o vector suma reemplaza un conjunto de vectores. Los ángulos entre los vectores y los ejes coordenados positivos describen la dirección de un vector en tres dimensiones. Entonces, es ahí lo que nosotros estamos determinando con respecto a lo que hemos hablado hoy día sobre la descomposición de un vector. Si bien es cierto, nosotros hemos determinado mayormente en un vector bidimensional, en la cual nosotros todavía estamos trabajando en esas dimensiones, ¿no? También se puede considerar con respecto a los vectores tridimensionales, pero si bien es cierto, todavía nosotros no vamos por ahí ese camino, digamos, ¿no? Sí lo debemos de tomar en cuenta, sí lo debemos mencionar, pero es muy importante la descomposición de un vector bidimensional. Y así de esa manera poder determinar lo que vamos a poder aplicar, por ejemplo, en una fuerza que esté interactuando dentro de un cuerpo, o una fuerza que esté, digamos, aplicándose en un cuerpo. Y eso es muy importante, en la cual nosotros vamos a tener bastante en cuenta de poder determinar nuestra aplicación de nuestros vectores. ¿Ya? Muy bien, chicos, con ello estaríamos terminando nuestra sesión. Agradecer a cada uno de ustedes por sus participaciones y pues invitar al resto que participen. Por aquí mi recomendación, no duden de ingresar a los talleres. Nuestra delegada está tomando asistencia con su evidencia correspondiente. ¿Ya? Ok, chicos. Hola. Hola, Pablo. No se te escucha muy bien. Gracias a ustedes por ahí, chicos. Gracias, No, Esther. sí, gracias, profe, sí. Gracias por la clase. Nos vemos hasta el jueves. Ok, listo, chicos. Hasta Hasta luego, luego, chicos. profesor. Cuídense. Hasta luego. Gracias.